herritarrei ezagutarazteko asmoz grabatu eta zabaldu egingo da. Ona, bertaratutako pertsonak ere libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta datzeko baimena emoten dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Punto 1 del orden del día es el expediente 2061/2021, aprobación del acta de la sesión anterior de 7 de julio de 2021. Rosana. Joseba. Josu. Aldeko botoak. Abstentzioak. Punto 2 del orden del día, el expediente 2500/2021. Aprobación, si procede, de la solicitud de admisión a la red territorial para la igualdad de mujeres y hombres de Vizcaya. Rosana. Arratsaldeon. Bueno, desde el área de igualdad se nos presenta la propuesta para la aprobación en pleno de la admisión en dicha red. Tiene como finalidad impulsar políticas de igualdad en el territorio histórico a través de espacios de trabajo y de coordinación interinstitucional entre la Diputación y los propios ayuntamientos, en los que poner en común experiencias, proponer medidas, identificar necesidades, etcétera, ¿no? Entendemos que debemos estar en todas las iniciativas supramunicipales que trabajan en este sentido, como en Berdin Sarea, y ahora nuestra propuesta es entrar también en la red territorial para la igualdad de mujeres y hombres de Vizcaya. Eskerrik asko, Rosana. Joseba. Rastio. Nada, bueno, vamos a votar a favor, pero bueno, si quisiéramos que expresar que no sea algo cosmético, algo que toca y que realmente haya avances en el tema de igualdad, que no se quede una declaración de intenciones. Bueno, creo que lo queremos todos, pero bueno, por resaltarlo. Gracias. Mira, es que risa. Josu. No tengo ninguna duda en cuanto a votar a favor, pero teniendo en cuenta que esta red existe desde hace 3 años o por ahí, no sé, quizás podíamos haber acelerado antes, hace 3 años, habernos metido en ella. No sé si ahora... Si no me equivoco, Josu, esta red es de nueva creación. Ya, sí, es nueva ahora. Es de nueva creación. Ahora es nueva. Pero la red data de hace 3 años. Lo que no sé es las posibilidades. Pero bueno, en todo caso, más vale tarde que nunca. Eskerrik asko, Josu. Pasamos a votar. Aldeko botoak. Punto 3 del orden del día, expediente 2786/2020, aprobación si procede de la rectificación del inventario de bienes municipal para la exclusión de la parcela 39 del polígono 10 de Zalla. Rosana. Se trata de subsanar un error por el que en el 94 se declaró como monte de utilidad pública la parcela mencionada y se inventarió como bien municipal. Por lo tanto, bueno, pues se trae la exclusión de dicha parcela del inventario. Eskerrik asko, Rosana. Joseba. Nada, no, como ha dicho Ros, es subsanar un error, no hay nada más. Mira, es que Joseba. Josu. Sí, de acuerdo. Bueno, aldeko botoak. Abstentzioak. Punto 4 del orden del día es el expediente 2345/2021, aprobación si procede del inicio del expediente de descatalogación del inmueble conocido como Caserío Ortecho. Rosana. Bueno, consiste en una edificación que la propiedad solicita que no aparezca en el catastro como tal. A nivel municipal se gira consulta a Gobierno Vasco porque es un edificio que aparece como protegido, pero este contesta que no tiene ningún tipo de interés patrimonial. Por lo tanto, lo que traemos a pleno es la aprobación de la descatalogación del inmueble. Mira, es que Rosana. Joseba. Bueno, ahora está descatalogado, ¿no? Pero tenía cierta protección antes. Si Diputación estima que hay que quitar la protección, pues bueno, no vamos a entrar en ese criterio, pero sí que creemos que hay que hacer un poco de pedagogía también con los ciudadanos, porque en su momento tenía algo de protección. Entonces, que un ciudadano haga obras en un caserío que está protegido y además sin licencia de obras, que no salga gratis. Yo lo siento por el que se equivoca, pero es que un día es una
un caserío que finalmente se quita la descatalogación, pero otro día va a ser otra cosa de interés. Entonces, hombre, entiendo que no es culpa de la corporación, pero desde luego gratis no puede salir tampoco. Mila esker, Joseba. Josu, Sí, de acuerdo con la propuesta. ¿alguna cosa que decir? Creo que se dijo en comisión que paralelamente había un expediente, se había abierto un expediente sancionado para saber exactamente qué es lo que ha pasado ahí. O sea que... Sí, era ahondar en ello, ¿no? Que nos parece la descatalogación, sí, los técnicos lo dicen, pero que no tiene que salir gratis porque, a ver, todo el mundo hace de su capa un sallo y luego se cuenta, ¿no? Que digo, oye, joder, pues me ha caído, aunque sea una multita, como decía Esperanza Aguirre, pero que no sea gratis saltarse la norma, vamos. Eskerrik asko, Joseba. Vamos a votar. Aldeko botoak. Abstentzioak. Punto 5 del orden del día, expediente 2595/2021, actualización del inventario de bienes del Ayuntamiento de Zalla para incluir en el mismo la lonja de Tepeyac número 11. Rosana. Bueno, traemos para su aprobación la incorporación de la lonja de Tepeyac 11 en el inventario para poder ceder dicho espacio a un ente supramunicipal, en este caso Diputación Foral de Vizcaya, para la puesta en marcha de un nuevo servicio como es un centro de día. Mila esker, Rosana. Joseba. Sin más. Josu. Bien. Aldeko botoak. Abstentzioak. Punto 6 del orden del día es el expediente 2134/2021, aprobación si procede de la actualización de retribuciones del personal para el año 2021. Rosana. Se trata de la actualización de las retribuciones del personal con la propuesta de un incremento de un 0,9, tal y como ha recomendado UDEL, y aprobado por unanimidad en la mesa de negociación. Mila esker, Rosana. Joseba. No tenemos nada que aportar. Josu. De acuerdo. Aldeko botoak. Punto 7 del orden del día, el expediente 1694/2021, aprobación si procede del reglamento de formación del personal municipal. Rosana. Se veía necesaria la creación de un marco que recogiese y regulase las condiciones de la formación del personal municipal. Y bueno, pues el reglamento que se ha redactado ha pasado por mesa de negociación y ha sido también aprobado por unanimidad. Mira, es que Rosana. Joseba. Sí, bueno, todo lo que sea formación continua nos parece que es lo que toca, y más en la administración, que parece que siempre va un poquitín por detrás. Nos parece bien y también, como estamos nosotros incluidos, pues quisiéramos que se nos mantenga un poco informados por los cursos, porque bueno, igual nos interesa alguno también. Mira, es que Joseba. Josu. Aldeko botoak. Punto 8 del orden del día, expediente 2582/2021, aprobación si procede de la propuesta de fiesta local y incluir en el calendario laboral 2022. ¿Rosana? No es algo que hay que hacer todos los años y traemos la propuesta como fiesta local del Día de Gangas en 2022, que sea el lunes 4 de octubre. Mila esker. Rosana. Joseba. Josu. Aldeko botoak. El punto número 9 del orden del día es el expediente 2322/2021, modificación del presupuesto 2021 por crédito adicional número 8/2021. Rosana. En el ejercicio pasado, Udalkutxa dio la posibilidad a los municipios de hacer la devolución del exceso de liquidación en 2 plazos, 2022 y 2023. Pero, pues dada la situación económica que tenemos en estos momentos en el Ayuntamiento y los cambios de condiciones bancarios, creemos que lo mejor para el consistorio es adelantar esta devolución, que se realizará con la modificación de crédito que traemos para aprobar. Es que Rosana. Joseba. Nada, sin más, ya escuchamos las explicaciones en comisión y bueno, es una decisión vuestra, organizativa, y bueno, es cosa vuestra. Mira, es que Josu. Aldeko botoak. Abstentzioak. Punto 10 del orden del día es el expediente 2047/2019 de dación de cuenta del recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento
contra la resolución de la directora general de Lanbide de modificación del importe de la subvención concedida. Igual, Marisa, ¿nos puedes explicar un poquito? El motivo del recurso es que hay una resolución de la directora de Lanbide recortando el importe de la subvención concedida a lo que es la comarca de Enkarterri, incluyendo la distribución de esa minoración entre varios municipios, en concreto entre los municipios que presentaron unas contrataciones más económicas, pues bien por la duración del contrato, bien por la jornada o por los salarios. Esto quiere decir que como consecuencia del incumplimiento de alguno de los requisitos de esta subvención, como puede ser, por ejemplo, la contratación de que el 45%, no recuerdo exactamente el porcentaje, tenían que ser mujeres, algunos de los ayuntamientos de la comarca no han cumplido ese requisito, que no es el caso de Zalla, y Lanbide ha decidido que se recortaba la subvención en proporción al incumplimiento y que quien sufría ese perjuicio iban a ser los ayuntamientos en un criterio que no se entiende, por lo menos respaldado legalmente en las bases, que fueran los ayuntamientos que tenían unas contrataciones más económicas. Entonces, Zalla se ve directamente afectado, nos dan plazo de alegaciones, se formularon las alegaciones, no se respondieron a las alegaciones por la directora y se insistió en que en la resolución que se ha dictado es la de recortar así la subvención. Y entonces, ante esa decisión, pues se ha decidido interponer un recurso de reposición con una serie de motivos de impugnación. Bueno, pues en cuanto al procedimiento que se ha seguido para llevar a cabo esta modificación del importe concedido, la improcedencia de esa modificación, la incorrecta interpretación del principio de proporcionalidad, la improcedencia de ese criterio de reparto de la minoración de la subvención. Y bueno, si queréis con más detalle, pues os lo podría explicar, pero es un poco largo de explicar. Mila esker, Marisa. El punto 11 del orden del día es dación de cuenta del cronograma de aprobación de presupuestos. Rosana, por favor. Bueno, se os han pasado. No lo hemos pasado. No las pasamos. Pasas. Os daremos luego cuando eso. Pero bueno, un poco os damos fechas. Entre septiembre hasta el 13 de octubre elaboraremos un borrador de presupuestos por parte del equipo de gobierno. Del 20 de septiembre al 5 de octubre se hará el proceso de participación ciudadana. 22 de octubre se enviará el borrador de los presupuestos a los grupos políticos y habrá plazo de presentación de enmiendas hasta el día 5 de noviembre, fecha en la que se presentarán las conclusiones del proceso participativo. 12 de noviembre, en la comisión informativa para la exposición y defensa de los presupuestos y enmiendas por parte de los grupos políticos. 19 de noviembre, la comisión para dictaminar los presupuestos y el 26 de noviembre, pleno para la aprobación de dichos presupuestos. El punto 12 del orden del día es el expediente 1/2021 de acción de cuenta de decretos desde el 957 hasta el 1298 de 2021. El punto 13 del orden del día es la acción de cuenta de asuntos de interés municipal. Bueno, por una parte las obras de Mendialde, decir que van a comenzar en los próximos días. Por otro lado, cursos de natación, debido a la gran demanda que ha habido, alrededor de 400 inscripciones o así, bueno, se van a ampliar el servicio de los cursos a los fines de semana, en horario de mañana. Y, por último, sobre Sollano, las aceras, las obras que se van a realizar. Es un proyecto para la urbanización de la calle Labrador, desde el inicio de la intersección con la carretera BI3651 en el centro social y hasta la etapa de Sollano, con una longitud de 860 metros. El objetivo principal es mejorar la seguridad vial de la calle, especialmente para los peatones. Para ello, se proyecta la implantación de un itinerario peatonal en todo el ámbito del proyecto que permita la accesibilidad a las diferentes viviendas ubicadas en los márgenes de la carretera.
Además, se implementarán elementos de ralentización de tráfico y se reordenará la señalización de la vía. Por otro lado, junto con la urbanización de la calle, también se persigue el objetivo de ordenar el entorno urbano, estableciendo zonas específicas para la implantación de contenedores de residuos sólidos urbanos y para el mobiliario urbano, sin invadir dichos itinerarios peatonales. Mira, es que bueno, y antes de pasar a ruegos, y preguntas, pues bueno, si algún grupo tiene algo que meter de forma urgente. Nosotros, por nuestra parte, queremos de forma urgente incluir el punto que se ha tratado en la comisión que hemos hecho previa al Pleno de Territorio, que sería el expediente 2714/2021, que es cesión a Diputación Foral de Vizcaya del local de Tepeyac número 11. Tal y como hemos dicho en comisión, la urgencia de la inclusión de este punto viene dada pues por la petición que nos ha hecho la Diputación Foral de que lo aprobemos lo antes posible por la necesidad presupuestaria que tienen para poder ejecutar dentro de este año al menos el inicio de esta obra. Entonces, pues de ahí viene la urgencia para incluirlo hoy en el orden del día del Pleno. Joseba. No, bueno, en principio las urgencias, como hemos hecho cuando hemos tenido responsabilidad de gobierno, se aceptan de saque, o sea que sin ningún problema. Gracias, Joseba. Josu. Yo, que las urgencias para que se acepten de saque tienen que ser urgencias. Josu Mitre. Para que se acepten de saque las urgencias tienen que ser urgencias, pues yo, en este caso, es evidente porque se han expresado en comisión precisamente cuáles son las razones evidentes de esa urgencia. Mira, es que pasamos a votar la urgencia. Votos a favor de la urgencia. Bueno, pues pasamos a tratar el expediente 2714/2021, cesión a Diputación Foral de Vizcaya de local en Tepeyac número 11. Rosana. Lo que traemos es la... Mira, es que Rosana. Joseba. No tengo nada que decir. Josu. Bueno, pues aldeko botoa. Abstentzioak. ¿Algún grupo tiene algo más? Iñaki. Sí, Arratsaldeon. Bueno, queríamos presentar de urgencia la moción sobre la manipulación en los datos de las emisiones de Glefaran que os hemos hecho llegar hace un poco antes del Pleno. El motivo de la urgencia es pues, porque hemos recibido recientemente unos datos oficiales del Gobierno vasco sobre las emisiones de Glefaran que creemos que pueden tener consecuencias pues, realmente graves para nuestra salud. Y como esos datos pues, realmente nos han llegado después de la Comisión de Territorio, después de la convocatoria del Pleno, y hemos tenido que, lógicamente, que revisarlos y de procesarlos, pues no hemos podido presentarlo con anterioridad. Entonces, bueno, esa es la razón de la urgencia. Muchas gracias, Iñaki. Rosana. Bueno, entendemos que los datos que nos habéis presentado ya se habían presentado en el Ayuntamiento de Güeñes antes de verano, con lo cual no vemos tal urgencia. Estamos en constante coordinación con dicho ayuntamiento y bueno, sabemos que el propio Ayuntamiento de Güeñes ha girado consulta al Gobierno vasco sobre esta cuestión y bueno, pues estamos esperando un poco la interpretación que haga el Gobierno vasco y cuando se tengan esos datos pues será el momento, creemos que de debatir sobre ello, pero no antes. Gracias, Rosana. Josu. Sí, de acuerdo. No se ve realmente que este sea un tema de auténtica urgencia, sino de oportunidad.
¿Vale? Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros, desde luego, entendemos que posponer la moción no procede porque es que de lo que estamos hablando es de la salud de la gente. Evidentemente, pues no sé si en el Ayuntamiento de Güeñes han presentado esos datos, pues habrán presentado. Nosotros los hemos recibido recientemente y como somos pues una asociación vecinal que pretende, lógicamente, defender la salud de los ciudadanos de Zalla y en este caso también de Güeñes, pues queremos presentar esta moción porque nos parece gravísimo lo que esos datos arrojan. Quiero decir, estamos hablando de emisiones descontroladas durante muchos meses y creemos que procede totalmente la urgencia. No entendemos que al resto de grupos políticos no les parezca urgente un problema de salud de primera magnitud como es este, ¿no? Desde luego. Entonces, bueno, es que esto se junta un poco también a la decisión que se ha tomado recientemente de que no se permita a los grupos políticos de la oposición el formular mociones. Iñaki, estamos tratando la urgencia. Sí. Las mociones se pueden formular, las estás formulando en el Pleno y las puedes formular en comisión. Estamos tratando la urgencia. O sea que cíñete, por favor, a la defensa de la urgencia y si has acabado tu turno. No he acabado. Pues entonces me gustaría acabar, si es posible. Acaba. Sí, bueno, pues me gustaría saber cuáles son realmente las razones que hay para que se prohíba este debate. O sea, ¿cuál es el problema? Que podamos hablar de este tema en este pleno. Quiere decir, que se haya hablado en otro pleno de otro municipio, no entiendo que sea una justificación para no debatirlo en este pleno. Me gustaría saber eso. Y son datos que se han presentado hace 2 meses en otro ayuntamiento, los mismos datos, con lo cual consideramos que habéis tenido tiempo para poder presentarlos en el pleno de julio, consideramos que habéis tenido tiempo para presentarlos en la comisión para que venga este pleno y, por lo tanto, no son urgentes. A nosotros esos datos no nos llegan a principios de julio, nos llegan, como te he dicho, hace poco tiempo y los hemos procesado hace poco tiempo. Y además de la procesión de que vosotros los proceséis, os hemos comentado que el propio Gobierno vasco nos consta que está tratando estos datos porque se le ha girado una consulta desde el Ayuntamiento. En el momento que se haga esa interpretación por parte del Gobierno, pues hablaremos, pero como comprenderás. Vale, o sea que nos negamos a debatir sobre un tema tan importante como la salud. No nos hemos negado. No nos estamos negando. No saques. Estamos hablando de la urgencia, Iñaki. Evidentemente. No nos estamos negando a debatir nada. Vale. No, bueno, es que vamos a pasar. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿En contra? Ruegos y preguntas. Antes de los ruegos y preguntas vamos a pasar respuesta a los ruegos y preguntas del pleno anterior. A los ruegos y preguntas de Zallagay. Sobre CESPA, a la primera solicitud que hiciste respondemos que estamos en eso desde el primer minuto. A la segunda se les ha proporcionado hace 2 meses y se ha colgado en la web, como toda la documentación que va llegando. Sobre la inspección no programada, sí, lo sabíamos, estamos esperando el acta. Y sobre los 3 informes, uno está colgado y los otros 2 se os han enviado por mail por problemas técnicos. Perdón. A la cuarta pregunta se les ha dado copia hace 2 meses y a la quinta el Ayuntamiento, como se ha señalado, ha tomado 2 decisiones de control a CESPA que hasta hoy no se habían tomado en este consistorio, como son el control de la ejecución de la obra por parte de una empresa externa especializada y el control de la licencia de actividad que se llevará a cabo a lo largo de este año. Y hoy anunciamos pues que se va a realizar otra más, que es la ejecución de controles por parte de los municipales en la subida al vertedero para controlar que el tránsito de camiones al mismo se haga de forma adecuada. Sobre las preguntas de Glejarán, indicar que nuestra hoja de ruta está clara, que es la ejecución del estudio multidisciplinar que se presentó, para si hay algo que corregir, se corrija. Y si está todo bien, pues se les pueda dar tranquilidad a las y los vecinos del municipio. Y esperamos dar noticias pronto sobre el estudio.
Y en cuanto a quién se encarga de validar las peticiones en el Consejo de Infancia, se encargan los técnicos de las áreas y si necesitáis aclaración alguna de ellas, pues nos dais traslado y os contestaremos. A las preguntas de Bildu, las solicitudes mencionadas tenían salida en este ayuntamiento en diciembre del 2020 y en enero del 2021. En cuanto a las fases, sabemos que a finales de este mes se dará autorización para comenzar con la tercera fase. Y en cuanto al decreto 912 del 2021, pues bueno, visto que los apagones ocurridos en Aranguren, visto que la línea eléctrica estaba bastante deteriorada y no la tenía entre sus prioridades, se habló con ellos para conseguir un compromiso de soterramiento de la línea, la mejora del cableado y de retirar el transformador aéreo que hay ahora. Nos pidieron separar las obras, lo que es una práctica habitual, ya que si no tendría que entrar dentro de nuestra obra Iberdrola y eso conlleva problemas de seguridad, de planes de seguridad, tiempos y coordinaciones. Al final, y como ya hemos hecho público, nosotros haremos una inversión en torno a los 200.000 euros e Iberdrola sobre unos 130.000. Y nada más, porque las otras estaban respondidas. Vale, es que no sé. Luego se pregunta, señor aquí. Sí. Bueno, pues como no es posible debatir sobre la moción, pues bueno, pues por lo menos haremos unos ruegos relacionados con el asunto de Glefaran y previamente a los ruegos, pues argumentaremos un poco las razones que justifican esos ruegos. En el problema de Glefaran existen dos posturas contrapuestas. Por un lado, quienes, atendiendo a la abrumadora evidencia científica que demuestra los efectos nocivos que el humo de madera tiene sobre... Sí. Sí. Yo te rogaría que te centres en el ruego, en la pregunta, ¿no? ¿Me vais a impedir argumentar mis ruegos? No, nadie te impide nada. Sencillamente tú no quieres hacer un ruego. Bueno, Josu. ¿Qué vas a hacer? ¿Leer la moción entera? Claro, por supuesto. Esa es la argumentación de los ruegos, por supuesto. Claro. Es que no queda otra forma. Si no se puede debatir, por lo menos tendremos que rogar y votar. Ya, pues ruego argumentando. Tendré que argumentar en base a que ruego determinadas cosas, ¿no? Resume, por favor. No puedo Resume, por favor. No puedo resumir. ¿No puede resumir? No puedo resumir. Estos son ruegos y preguntas, Iñaki. O sea, aquí hay una serie de mecanismos. Entonces, si la moción no se ha votado porque no es urgente, no podemos ahora repetir la moción. Yo te pediría que te vayas a los ruegos y, por favor, nos digas los ruegos. Pero ¿cómo puedo rogar algo si no lo puedo argumentar con anterioridad? Es que es imposible. Quiero decir, yo voy a pedir algo y no quiero que sea algo gratuito, sino que algo que esté basado en datos, que esté basado en hechos. Vamos a ver, Iñaki, nos vas a hacer trampas al solitario. No, trampas al solitario no. Trampas al solitario porque nos vas a leer la moción. O sea, hombre, Juanra, si no nos dejas, si no nos permites traer mociones al pleno, tendremos que buscar alguna forma de poder las mociones tienen sus trámites. ¿Vale? Claro. Y esta habéis dicho para meterla por urgencia. Y ha salido que no a la urgencia. O sea, es que... Sí, y las anteriores, en las comisiones pues que se han hecho, pues directamente se vota que no y no se traen al pleno. Iñaki, Ahora, estás impidiendo que se debatan mociones en el pleno. Iñaki, por favor, los ruegos. No sé, es que me dan ganas de marcharme, sinceramente. Me dan ganas de marcharme. No quisiera. Me gustaría que... Pues que, de verdad, que no podamos ni siquiera argumentar los ruegos. No estaría bien, Josu. No, a mí no me gustaría. Me gustaría que hicieran los ruegos. Bueno, voy a hacer los ruegos. Ruego que se solicite al órgano ambiental del Gobierno vasco, como entidad competente en la materia, que en aplicación del principio de precaución o cautela suspenda cautelarmente la actividad de Glefaran ante la evidencia de la generación por parte de la misma y desde el principio de la actividad de emisiones peligrosas de diversas sustancias que no han sido objeto de control, puesto que un mayor tiempo de exposición incrementa la severidad de sus efectos en la salud, según se desprende de las evidencias científicas recogidas en la bibliografía. El segundo es rogar que el
el propio órgano ambiental, ante la evidencia de los incumplimientos de la empresa en lo que respecta al control de los límites de emisiones recogidos en su autorización ambiental integrada, sancione a la empresa conforme a lo recogido en el artículo 32 del Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Rogamos al Ayuntamiento que exija al Gobierno vasco que sancione a la empresa. Y también rogamos al Ayuntamiento de Zalla que desista de realizar el estudio de la calidad del aire previsto, dada la evidencia científica existente y puesto que, como reconoce el propio coordinador nombrado para este estudio, la quema de biomasa tiene un potencial tóxico ampliamente demostrado, por lo que no hace falta realizar una cuantificación del riesgo específica. En su lugar, tal y como se recoge en el informe dedicado a la actividad de Glefarán de los doctores Fernando Palacios, Josep Ferris y Eduardo Rodríguez, se solicita que se realice un estudio en profundidad para conocer los efectos que ha tenido la actividad de la empresa en la salud de las personas que vivimos en Güeñes y Zalla y que este trabajo sirva de base para iniciar acciones que culminen en la compensación a los posibles damnificados. Muchas gracias, Iñaki. ¿Algo más? Sí, tengo más cosas. El último acta de las Juntas de Gobierno es de julio. Rogamos, como en ocasiones anteriores, que se suban estas actas a tiempo porque si no resulta imposible realizar nuestra labor de oposición al equipo de gobierno. En agosto no se han realizado juntas de gobierno. Y en septiembre tampoco. En septiembre pues se tramita modalidad, ¿no? Vale. En la Junta de Portavoces se nos comunicó que el nuevo instituto se ubicaría en la finca de Diputación, junto a la zona de Baluga. No sé si sabemos si hay alguna novedad al respecto. Estamos con ello. Vale, aunque recientemente hemos hecho una entrada por registro con este asunto, nos gustaría que se nos explicara la razón de por qué el equipo de gobierno ha decidido plantar el nogal donado por Pirritx eta Porroch en el parque de Artegizkarra, que es uno de los lugares más concurridos del municipio, y no en el Tepeyac, que fue el lugar elegido por el Consejo de la Infancia por ser el lugar más tranquilo, ¿no? Ser ciudad amigo de los niños sin contar con la opinión de los niños no parece muy coherente. En este sentido, rogamos también que se tenga en cuenta una preocupación trasladada a este grupo municipal por usuarios del parque, puesto que la placa en la que se ha colocado, la placa que se ha colocado junto al nogal está situada sobre un dado de hormigón, al lado de uno de los caminos de acceso al parque, que, repetimos, suele estar lleno de niños, por lo que podría haber algún accidente. Otra más, una vez más hemos recibido una convocatoria de la Junta de la Residencia sin su correspondiente documentación. La hemos solicitado hoy a primera hora de la mañana y la contestación es que no la hay. Así que rogamos que se aplace esa Junta prevista para el viernes 17 de forma que podamos tener esa documentación con antelación y podamos trasladar nuestra opinión fundamentada en la Junta. La idea es hacer una presentación de los datos. Mañana lo valoraremos y veremos lo que hacemos. Perdona que acompañe aquí, pero es que es habitual. O sea, me suele llegar mal la... Perdona, nos suele llegar la información o el mismo día o como esto, o sea, un mínimo es que, claro, llegas, lo vas a poner y ni siquiera lo hemos leído. O sea, se pretende hacer una presentación de los datos, pero bueno, no es problema. No os preocupéis, mañana valoraremos y vamos a ver cómo va. Vale, y un último ruego. Rogamos que se atiendan las peticiones de los vecinos de Arangoiti respecto a las deficiencias urbanísticas de su barrio que ya hemos trasladado de forma repetida a lo largo de la legislatura. Eskerrik asko, Iñaki. Josu, ¿alguna cosa? Bueno, pues no habiendo más asuntos en el orden del día, se da por finalizada la sesión. Mi esker.